ella y como que la abraza, ya la enreda. Tenemos la troponina, que se divide en troponina T, troponina I y troponina C. La más importante que vamos a ver nosotros es la troponina C. Probablemente les puedan preguntar algo de la troponina I, pero simplemente lo que hace ella es regular la unión, ¿ok? ¿Por qué nos interesa la troponina C? Recordemos C de calcio, que es la que tiene la capacidad de unir al calcio para que pueda ocurrir la contracción muscular, ¿ok? Deme un segundito. Ya, disculpe. Y bueno, tenemos también la nebulina, que está unida a la banda Z, como dice aquí. Recuerden que la miosina se une a la banda M, que está en el centro, mientras que la actina se une a las bandas Z o a los discos Z, que están en la periferia. Y la nebulina es la que se encarga de estabilizar esa unión de la actina junto con los discos Z, ¿sí? Entonces, fíjense nuevamente, miren que tenemos la línea Z, tenemos la línea M, perdón, en el centro, tenemos los discos Z en la periferia y además tenemos a la actina saliendo de los discos Z y a la miosina saliendo de los discos de la línea M, ¿sí? Fíjense además que este sarcómero se divide en unas bandas, ¿ya? Y estas bandas se van a diferenciar si es que tienen solamente miosina, solamente actina o tienen actina y miosina, ¿ya? En la zona H, que es lo que demarca por aquí, fíjense que es solamente miosina, ¿ok? Fíjense la banda A, que es un complejo de miosina y actina. Aquí tiene tanto miosina como lactina. Por aquí hay unas imágenes más bonitas. Esperen un segundito. Ya, aquí. Voy a hacer zoom acá. Fíjense que la zona H incluye desde la línea M hasta esta parte donde todavía no hay actina, ¿ok? Tenemos solo la línea M y la miosina. Mientras que la banda I incluye solo las zonas donde hay actina, desde el disco Z hasta donde solamente hay actina. Mientras que la banda A incluye tanto la actina como la miosina. Entonces, si yo les digo a ustedes que durante la contracción muscular, la miosina se desliza sobre la actina, acercándose hacia el disco Z, ¿cuál de las bandas creen que va a perder longitud cuando ocurra la contracción muscular? La, la banda la I. La banda I, muy bien, exactamente. La banda I es la que va a hacerse más corta. ¿Por qué? Porque la banda I solamente abarca lo que es la actina, unida con el disco Z. Y si la miosina viene acercándose, deslizándose sobre la actina hacia el disco Z, evidentemente ese espacio que tiene únicamente actina va a disminuir. Por lo tanto, durante la contracción muscular, como muy bien lo dijo el compañero, lo que va a disminuir en longitud es la banda I. Que eso, fíjense cómo está acá. Disminuye en longitud la banda I, precisamente. ¿Sí? La banda A permanece constante, ¿sí? Fíjense que la banda H también disminuye su longitud, ¿sí? Porque las que contienen solo actina o las que contienen solo miosina son las que van a disminuir su longitud.
¿Alguna duda sobre, digamos, la conformación de la actina y la miosina? ¿Qué le habrá pasado a la Nick? A ver un poco más sobre No, lo de una la... buena noche, pues. ¿Qué buena noche? En todo Rojo. ¿Dónde? Al lado de la señora Vicky, con su casa. Yo no le robo la bicicleta al lugar. Hola, ¿podrían apagar el micrófono? Ah, pero está de jardín, ¿no? Denme un segundito a ver si... ¿Cómo que se me estaba robando? Porque yo me acosté, me quedé viendo tele. Y me costó caerme dormido. Me costó caleta caerme dormido y le dije, ¿eh? Ya. No estoy segura de cómo silenciar a la gente aquí, pero gracias, persona, por silenciar tu micrófono. Si tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita, por favor, díganme sus dudas, ¿sí? Me las pueden escribir al chat o pueden encender el micrófono. Recordar que siempre preguntan las funciones, ¿quién tiene la función, digamos, mecánica de la miosina? Ya sabemos que es la cabeza o sus subunidades ligeras. Y con respecto a la actina, que es la que sale desde los discos Z, no solamente tiene la actina, sino que también tiene a la tropomiosina y a la troponina. La troponina es la que se divide en troponina y troponina T y troponina C, siendo la troponina C a la que más le vamos a poner un poquito de enfoque, ¿sí? Fíjense aquí lo que tenemos, primero que nada, tenemos una fibra muscular y además vemos que tenemos una fibra nerviosa unida aquí. Esta estructura que forma acá se llama unión o placa neuromuscular, ¿ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, pero fíjense cómo para iniciar la contracción muscular, evidentemente necesitamos primero que nada un estímulo del sistema nervioso, ¿ok? Sistema nervioso central. Fíjense cómo envía el potencial esta neurona y fíjense cómo unos segundos después de que envíe este estímulo, digamos, la fibra muscular también registra un cambio en su potencial de membrana. Es decir, que evidentemente hubo una estimulación. Y además también podemos observar que después de que hubo ese potencial, ese cambio de potencial, esa despolarización en la membrana de la fibra muscular, hubo una fase de contracción y una fase de relajación. Es decir, que hubo una contracción. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir lo que es el periodo de latencia? Lo puede escribir o lo puede abrir el micrófono. Ana, ¿no era el tiempo que transcurría un potencial de acción y la contracción del músculo? Exactamente, exactamente. Es ese periodo de tiempo que ocurre entre que envío un estímulo nervioso y que ocurre la contracción muscular, ¿ok? Ese es el periodo de latencia, muy bien. Y además, obviamente, la contracción muscular, como bien lo dice el gráfico, se involucra dos fases, una fase de contracción y una fase de relajación. Fíjense que aquí que tenemos que para que pueda ocurrir digamos, esta relación tan íntima en la comunicación del sistema nervioso central y el tejido muscular,
hay una serie de estructuras, ¿ok? Y esa comunicación vamos a llamarla un acoplamiento, excitación, contracción. ¿Por qué? Porque después de cada uno de los estímulos que van a hacer la excitación, van a ir continuadas por una contracción. Y eso, como les digo, tiene una serie de estructuras celulares involucradas en este proceso. Vamos a verlas cada una. Ya fíjense que tenemos el sarcolema, que sería la membrana celular de mi célula muscular. Además tenemos estos túbulos T, que son como estas especies de invaginaciones que posee la membrana, y estos túbulos T están acoplados a estas cisternas, ¿ok? Que son de retículo sarcoplásmico. Recordemos que el retículo sarcoplásmico es el principal reservorio de calcio en la célula. Es decir, que dentro de esta estructura se va a contener el calcio. Y recuerden que yo les decía que para que ocurra la contracción es necesario el calcio. Y ya vamos a ver cómo se obtiene ese calcio y por qué es importante. ¿Ya? Pero primero recordar que tiene que haber esta triada donde hay un túbulo T, que es esta invaginación que tiene el sarcolema, más dos cisternas de retículo sarcoplásmico, ¿sí? Además, dentro de esta célula muscular, como bien ustedes lo ven, aquí atrás del retículo sarcoplásmico está las bandas, digamos, los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Entonces, esto vamos a verlo mejor acá. Fíjense, yo les dije que evidentemente para que hubiese una contracción muscular tiene que haber primero un estímulo nervioso. La conexión que tiene los axones de la motoneurona, siendo la motoneurona esa neurona que está conectada a mi neurona, a mi célula motora, por eso se llama motoneurona. Esa unión que está aquí se llama placa neuromuscular. Esa es la estructura que forma la unión de la célula nerviosa con la célula muscular. Y dentro de esa placa motora, que es lo que dice acá, placa motora, va a ocurrir una sinapsis, ¿ok? Esa sinapsis, que evidentemente también va a depender de que el sistema nervioso central envíe una información que viaje a través del axón de esta célula nerviosa y al final ocurre esta sinapsis, va a liberar un neurotransmisor. Que en el caso de las contracciones musculares, ¿cuál sería ese neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina, muy bien. Siempre es acetilcolina cuando hablamos de contracción muscular. Entonces se libera la acetilcolina y eso genera que también la membrana o el sarcolema de la célula muscular se despolarice. Y ese potencial de acción, esa despolarización va a viajar en el sentido de donde están estas flechitas, ya tanto hacia un lado digamos, hacia el lado izquierdo de la placa motora como hacia el lado derecho de la placa motora. Va a viajar hacia los dos lados. Y fíjense que este sodio que está entrando va despolarizando la célula y va a llegar un momento donde va a bajar a la zona del túbulo T, que recuerden que les dije que es el componente principal de esa triada para que ocurra la contracción muscular. ¿Qué sucede cuando llega al túbulo T y por qué el túbulo T es tan importante en la contracción muscular? Porque tiene estos receptores que se ven acá, que son los receptores de HP o de hidropiridina, ¿ya? Estos receptores, a su vez, están unidos mecánicamente, eso quiere decir que tienen esta especie como de resorte, o sea, esa unión es física. No es como en este caso que hay una comunicación química. En este caso, la comunicación es física, ¿ok? Y fíjense que está unido este receptor a este retículo sarcoplásmico, que como bien les dije, era el que contenía el calcio. ¿Qué va a suceder? Cuando
ocurre esta sinapsis, que ocurra la despolarización de la célula muscular, ese potencial de acción va a viajar, y cuando llega a los receptores de DHP, ellos van a generar como una especie de tirón, ¿ya? Ellos van a hacer como si esta cuerda la van a tirar, y van a abrir unos receptores que están en el retículo sarcoplásmico, que son los receptores de rianodina, ¿ok? Y al abrir los receptores de rianodina, el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico va a poder salir hacia la célula. Es decir, va a aumentar el calcio intracelular. ¿Dudas hasta acá? Porque esto siempre lo preguntan. Preguntan dónde está el receptor de dihidropiridina, preguntan dónde está el receptor de rianodina y preguntan cuál, digamos, es la relación que tienen cada uno de ellos. Y precisamente es esta comunicación física que tienen, que cuando viaja el potencial de acción y uno digamos, se estimula, el receptor de DHP que está en el túbulo T va a abrir la compuerta, que sería el receptor de rianodina que está en el retículo sarcoplásmico, para que salga el calcio. ¿Alguna duda con eso? Por favor, pregunten si, o sea, estoy aquí para resolver las dudas si es que las tienen, ya si no, simplemente pasamos al otro. ¿Qué enzima es la que bloquea el paso de acetilcolina? Más que bloquear el paso de la acetilcolina, lo que hace es eliminarla, la degrada, la parte como entre la colina y el grupo acetil. Es la acetilcolinesterasa. Y recuerden que esa colina vuelve hacia la célula neuronal para que se pueda, ese residuo de colina se utiliza para sintetizar más acetilcolina, pero no es como que bloquea el paso, es que la degrada, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Ana, en este caso, con la enzima degrada la acetilcolina, pero también hay otros medios para que la acetilcolina se disperse del espacio sináptico, ¿no? Que creo que era recaptación Sí, y... sí. ¿Cuál era la otra? Miren, tenemos tres métodos principales. Como bien dices tú, la recaptación es uno de los más importantes. Tenemos también la degradación enzimática, que es lo que sucede en el caso de la acetilcolina, y también tenemos la difusión, que quiere decir que se van por el torrente sanguíneo. ¿Ya? Esos son mis tres mecanismos para disminuir la concentración del neurotransmisor en el espacio sináptico. En el caso específico de la acetilcolina, lo que ocurre es una degradación enzimática. A pesar de que efectivamente se reabsorbe o se recapta, mejor dicho, la colina en sí no es el neurotransmisor, es solo una parte del neurotransmisor. El neurotransmisor como tal se degrada por esta enzima que les comento. Pero evidentemente hay muchísimos neurotransmisores y tienen muchísimas maneras de eliminarse, que son esas tres principales que les comenté. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, ¿dónde dijimos que se encuentran los receptores de rianodina? En el retículo sarcoplásmico. Muy bien, en el retículo sarcoplásmico. Y que están unidos a el receptor de DHP a través de esta unión mecánica, que realmente no tiene un nombre específico, y que ahí se abre cuando ocurre este potencial de acción. Ahora, les comentaba que el calcio es importantísimo, ¿ok? Para el tema de la contracción muscular.
si alguien me puede decir más o menos cuál es el rol que tiene el calcio, si lo tienen claro, qué es lo que se acuerdan, si tienen dudas. Por lo que yo me acuerdo, perdón que hable la compañera. Ujú. O, Sí, bueno, en sí lo que yo me acuerdo del calcio es que él va a hacer que se una la miosina al filamento de actina para lograr una contracción muscular. muy bien, exactamente. Pero ¿cómo lo hace? Tu respuesta está bien, pero seamos más específicos. ¿Cómo hace el calcio para lograr que la miosina se una con la actina? Vicente dice en el chat, realiza un cambio conformacional de la actina. Perfecto, evidentemente, sí realiza un cambio conformacional, pero seamos aún más específicos. ¿Cómo lo hace? Se une a la troponina C, muy bien. ¿Y qué pasa cuando se une a la troponina C? Recuerden que de las troponinas tenemos tres, la T, la I y la C. Vamos a recordarnos siempre que la C es por C de calcio, que es la que tiene la capacidad de unir el calcio. Ahora, ¿qué pasa cuando el calcio se une a la troponina C? Libera la troponina I. Sí y no, o sea, realmente la troponina I no es que está atrapada, sino que ella sirve como de regulación. Efectivamente, sí hay una estrecha unión ahí, pero me interesa más qué pasa con la tropomiosina. Recuerdan que teníamos la troponina, pero también tenemos la tropomiosina, que es como esta una especie de cable que va enrollado a través de la actina. ¿Qué sucede con la tropomiosina cuando se une a la troponina C el calcio? Forman los ¿Hidrolizado? puentes cruzados. No, no. A ver, ¿quién da más? Se libera el sitio activo para la miosina. Muy bien, exactamente. Se libera el sitio activo de la miosina en la actina. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les había dicho que esta tropomiosina, como ustedes la ven aquí, ella enrolla, está enrollada alrededor de la actina. Y cuando el calcio se une a la troponina C, ocurre este cambio conformacional que decía el compañero. ¿Y qué significa este cambio conformacional? La tropomiosina normalmente está digamos, cubriendo específicamente esos sitios de unión que tiene la miosina con la actina. Y cuando se une el calcio, lo que hace es que la tropomiosina se desplaza, se mueve, liberando el sitio donde se une la cabeza o la subunidad ligera de la miosina, y ahí se puede unir. Muy bien, eso es lo que hace, se desliza o se mueve. Pero lo importante es que se descubre ese sitio de unión. Ya. ¿Quién me puede decir cuáles eran los elementos de la triada muscular que les comenté? El túbulo T y las dos cisternas terminales. Muy bien. ¿Y cuál es la estructura que se forma con la unión de la fibra muscular y la neurona? ¿El puente cruzado o no? No, esta, la que le mostré aquí arriba. Esta, aquí arriba. ¿Cómo se llama esta estructura? La placa motora, ¿no? Placa motora, exactamente, muy bien. ¿Qué son los puentes cruzados? ¿Qué se recuerdan ustedes que son los puentes cruzados? Ujú. Es cuando la miosina y la actina como que se mueven entre sí, ¿no? Acortando el sarcómero Así es, el y provocan puente la contracción cruzado. muscular.
Sí, el puente cruzado es la unión de la actina con la miosina. Cuando yo digo que tengo la capacidad de hacer puentes cruzados, quiero decir que tengo capacidad o tengo sitios de unión de la miosina con la actina. ¿Ya? Entonces, tratemos de recordar los conceptos. Placa motora o placa neuromuscular es la estructura que se forma de la unión de la neurona motora con su fibra motora. Mientras que el puente cruzado es esa estructura que forma la unión de la actina con la miosina. Perfecto. Fíjense aquí nuevamente la estructura de la tríada, que como muy bien le dijo su compañera, es un túbulo T con dos cisternas, que son dos retículos sarcoplásmicos. ¿Cómo se llama el receptor que está en el túbulo T? ¿Y cuál es su función para la contracción muscular? Era el receptor de dihidropiridina, ¿no? Dihidropiridina. Muy bien. ¿Y cuál es su función? Era como jalar ese resorte que tú dijiste que no tenía un nombre concreto y Ajá, como abrir esa compuerta para que el calcio saliera y se uniera a la estructura esa que había abajo. claro. El resorte en sí, y le digo resorte entre comillas, obviamente eso no se llama resorte, pero utilicemos palabras como para recordar. El resorte en sí no tiene como un nombre específico, pero la compuerta sí tiene un nombre, que es otro receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? Receptor de rianodina. Muy bien, el receptor de rianodina. Entonces, ya queda claro, ¿no? Que el receptor de dihidropiridina está en el túbulo T, unido físicamente con el receptor de rianodina que está en el retículo sarcoplásmico, que como bien le dijo nuestro compañero, lo puede alar como si fuese una especie de, a través de una especie de cuerda o de resorte, y ahí lo abre para que salga el calcio y se una a la troponina C. Muy bien. Que esto es precisamente lo que les estaba diciendo, receptor de rianodina y receptor de dihidropirina, ¿ya? Ya saben cuál es la función de cada uno. Lo preguntan chiquillos, lo preguntan mucho y les tiene que quedar claro, porque como kines nosotros nos basamos en el movimiento del cuerpo y esta es la base, o sea, la base molecular de esa contracción muscular. Que eso no significa, evidentemente, que si ustedes cuando sean kines no se acuerdan del receptor de hidropirina y el receptor de rianodina, eso no significa que no van a ser buenos profesionales. Eso no significa eso. Pero evidentemente, para poder ustedes entender cómo funciona todo esto, tenemos que hablar siempre desde la base molecular, ¿ya? Ahora, veamos. ¿Cómo ocurre ese deslizamiento entre, digamos, de la miosina sobre la actina y cuál es el rol que tiene el ATP? Ya habíamos hablado de que se tiene que liberar calcio del retículo sarcoplásmico hacia la célula y que ese calcio generaba un cambio conformacional en la actina para que se pudiera unir con la miosina. Ahora, ¿cuál es el rol del ATP? Fíjense que primero yo tengo aquí, empecemos acá, donde tengo estas fibras que no están unidas, ¿ya? Tengo la miosina con su cabeza o su unidad ligera, que es la que tiene la capacidad de unir ATP. En este caso he estado uniendo ADP más fosfato inorgánico, es decir, que, digamos, no tiene tanta energía como si estuviese unida ATP, ¿ok? Y fíjense que cuando vino, imagínense, porque aquí no está puesto, no está dibujado, pero fíjense que aquí está la tropomiosina, ¿ya? Y esta unión, este puente cruzado, se forma cuando la tropomiosina rota, se desliza y descubre el sitio de unión. Y fíjense también que al unirse
también se va a liberar el fosfato inorgánico y posteriormente se va a liberar el ADP y eso genera una especie de golpe o de patada que va a ser va a ser como un paso, ¿ya? Hagámoslo como si fuese un paso. Recuerden que yo les dije que la miosina se desliza sobre la actina, que es como si estuviese caminando sobre ella. Bueno, ese golpe que genera la separación del ADP va a ser como si yo diera un paso. Pero la actina y la miosina no se pueden separar si no llega de nuevo el ATP. Y recuerden, evidentemente, que yo para poder caminar necesito también liberar mis pies del suelo. Necesito ser capaz de poner un pie frente al otro, pero evidentemente hay uno de mis pies que va a necesitar estar en el aire para poder dar el paso hacia adelante. Lo mismo va a ocurrir con la miosina. Ella no puede estar todo el tiempo anclada a la actina porque si no, no se puede mover hacia adelante. Entonces, para unirse evidentemente a la actina, tiene que estar presente el ADP y el fosfato inorgánico, y además obviamente tiene que haber calcio, pero para despegarse y poder seguir dando pasos hacia adelante, tiene que llegar el ATP. ¿Y qué va a hacer el ATP? Va a ser lo que va a permitir que la persona despegue el pie para poder dar el siguiente paso hacia adelante. Es decir, todo esto es un ciclo que se está repitiendo cada vez que yo contraigo mis músculos, ¿ok? Entonces, mientras más voy, digamos, uniendo ATP, más rápidamente voy dando esos pasos hacia adelante y efectivamente más rápida va a ser mi contracción muscular. Y por eso es que en las personas que fallecen ocurre lo que se llama el rigor mortis. ¿Por qué? Bueno, me imagino que lo han escuchado hablar en clases, pero el rigor mortis es esta contracción generalizada que tienen las personas justo cuando fallecen. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden que para producir ATP la persona necesita inyectar energía a su sistema. Tiene que venir la cadena transportadora de electrones y todo eso que vimos hace mucho tiempo para poder funcionar el ATP. Si la persona muere, evidentemente este ATP no se puede formar y si no se puede formar el ATP, la miosina no se puede separar de la actina y queda siempre contraído. Y por eso es que estas personas tienen una contracción generalizada, ¿ok? Porque no hay ATP para que se pueda separar la miosina de la actina y por lo tanto no puede ocurrir relajación, sino que estas personas salen de su estado de rigor mortis cuando estas, digamos, por degradación de otras proteínas, como la misma actina, la misma miosina, ¿ya? Pero inicialmente el rigor mortis ocurre porque no hay suficiente ATP para que la miosina se libere de la actina. Ahora les pregunto, díganme dos cosas que tienen que suceder, dos agentes que tienen que estar presentes para que ocurra la contracción muscular, además de la actina y la miosina, obviamente. El calcio, creo. El calcio, muy bien, el calcio es uno. Y otro, Y el ATP. dígame. Ya, muy bien. También dijeron acetilcolina, muy bien, también. Exactamente. Y recuerden también el ADP. El ADP porque él es el que va a generar la unión inicial, ¿ok? Él es el que va a generar la contracción como tal. Lo que va a hacer el ATP es relajar, ¿ok? Uno pensaría que es al contrario, uno pensaría que cuando está el ATP es que ocurre la contracción muscular. No, el ATP lo que hace es relajar el músculo, porque separa la actina de la miosina. Entonces, el que da esa contracción, esa patada de la miosina para deslizarse, es la separación del ADP y el fosfato inorgánico. Ahora, les hago otra pregunta, que la preguntan mucho. ¿De qué depende la velocidad de la contracción de una fibra muscular? Del diámetro del axón.
O sea, eso es de la velocidad de conducción Perdón, verdad. de una célula nerviosa, que está bien, pero no es el caso. Aquí estamos hablando de células musculares. Si ya sabemos cómo ocurre de tipo de fibras musculares, ya, muy bien. Obviamente sí, dependiendo del tipo de fibra muscular, algunas van a tener una velocidad y otras van a tener otra. Pero ¿cuál es el factor molecular que las diferencia? La cantidad de ATP. Más que la cantidad de ATP, es la velocidad con la que degradan el ATP. Es decir, la velocidad de la actividad ATPasa. Porque recuerden que para que ocurra el ciclo, yo tengo que hidrolizar ATP y formar ADP y fosfato inorgánico, que fue lo que yo les dije, que el ADP y el fosfato inorgánico, su separación es lo que va a generar la contracción muscular. Entonces, mientras más rápido yo pueda transformar este ATP en fosfato inorgánico y después él se pueda separar, más rápido va a ser este ciclo. Y eso es lo que va a definir la velocidad de la contracción de una célula muscular. Recuérdenlo porque lo preguntan, que es como el factor determinante de la velocidad de una fibra muscular es la capacidad ATPasa específicamente de la miosina, porque recordemos que es la miosina la que tiene esa actividad, ¿ok? Preguntan por el chat, ¿qué otra cosa puede relajar el músculo o solo el ATP puede? Mira, desde un punto de vista farmacológico tienes muchos bloqueantes que pueden relajar el músculo, que es en el caso, por ejemplo, del mecanismo de acción de muchos relajantes musculares. Pero hablando desde un punto de vista fisiológico, desde el funcionamiento del ATP, digamos, del funcionamiento de la miosina y lactina, perdón, es el ATP el que lo hace, es el ATP. Pero obviamente eso no significa que no haya un montón de fármacos que lo pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta? Necesito que les quede claro. ¿El ADP generaba la unión inicial de qué? El ADP, o sea, recuerden que vino el calcio, ¿ya? Vino el calcio, se unió a troponina C, y lo que genera la unión inicial como tal es el descubrimiento de los sitios de unión de lactina a la miosina. Eso ocurre por el calcio. Ahora, no necesito solamente que estén unidos, necesito que se deslicen, ¿ok? El deslizamiento ocurre por acción del ADP y el fosfato inorgánico. Y la separación ocurre por acción del ATP. Voy a ver si encuentro un videito. Siempre hay videitos buenos en YouTube. Espérenme. Espérenme. Ya, vamos a verlo aquí. Fíjense, ya, aquí está ocurriendo contracción muscular, ciertamente, ¿no? Vamos a ver, claro, esperar un poquito. Puentes cruzados, tiene que ocurrir un ciclo de puentes cruzados, que ya sabemos que los puentes cruzados es la unión de lactina con la miosina. Aquí vemos nuevamente el sarcómero, cómo se alargan o se acortan esas bandas, tanto la H como la I. Y vamos a ver, vamos un poco más adelante. Ahí. Tienes los filamentos gruesos, que también son los filamentos de miosina, y tienes los filamentos delgados, que son los de actina. Fíjense cómo ese puntito que viene ahí es el calcio, que se une a la troponina C. Fíjense cómo está ahí, unido. Se une y la tropomiosina, que es esta especie de cable, desliza, rueda. Y fíjense cómo se descubren estos
digamos, sitios como oscuros, negritos que están ahí, que son los sitios de unión de la miosina, de la cabeza de la miosina. Ahora, fíjense que eso que viene ahí es el ATP, y cuando llega el ATP se despegan. Ahora se hidrolizaron, se volvieron ADP y fosfato inorgánico. Y eso da la fuerza para que se puedan mover. Entonces todo esto es un ciclo, ¿ya? Este video está un poco, o sea, está muy bonito, un poco lento, sí, me hubiese gustado que lo viera más rápido, pero fíjense que le dice paso 1, formación del puente cruzado. Paso 2, ahí se liberó fosfato inorgánico y después se va a liberar el ADP, que es lo que da ese power stroke, que es como ese movimiento, ese deslizamiento, ¿ya? Y luego, vamos a ver, paso 3, se tiene que despegar, se tiene que desacoplar el puente cruzado. ¿Ya? Muy bonito el video. Les recomiendo ver muchos videitos en YouTube, ¿ok? YouTube siempre es maravilloso para que si ustedes son más visuales, les va a servir mucho los videitos en YouTube. ¿Dudas hasta ahora? Ya, perfecto. Si no continuamos, aquí era lo que le hablaba del rigor mortis, no lo vamos a detallar más, porque bueno. Ya, y estos son todos los pasos que tienen que ocurrir para la contracción muscular. Fíjense que aquí está muy bonito, les recomiendo que usen este tipo de esquemitas para estudiarse, ya como digamos los puntos más importantes. Fíjense que primero tiene que haber una liberación de acetilcolina por parte de la neurona motora somática, luego en el sarcolema tiene que haber un potencial de acción que va hacia los túbulos transversos, los túbulos T, que después se une a los receptores de dihidropirina, que después abre los receptores de rianodina, bla, 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 libera calcio, todo lo que hemos visto, ¿ya? Pero aquí está como ese pequeño resumen, ¿sí? Ya. Vamos a lo siguiente. Vamos a tratar de que esto sea un poquito más rápido, pero si no, igual les voy a pasar como una especie de resumen, ¿ya? Y cualquier duda, obviamente, ustedes me pueden escribir. Algunos tienen mi número de teléfono, si no, yo se los escribo ahora por el chat. Fíjense que... espérenme un segundito que les tengo que enviar. Chiquillos, les voy a enviar un link ya de la asistencia donde pueden anotar su nombre, la asistencia obviamente, y también me parece, perdón, lo pasé un mensaje directo, todos en la reunión. También me parece que hay unos comentarios, retroalimentación que puede haber para si a ustedes les gustó el reforzamiento, si les gustaría que haya más reforzamiento, porque hasta ahora son solamente 2 reforzamientos que va a haber, ¿ya? Pero de repente ahí ustedes pueden pedir, mira, sí, me gustó, me gustaría que esto sea algo semanal o quincenal, o que haya para la siguiente solemne también, etcétera, etcétera. Ya ahí ustedes ponen su opinión, ¿ya? Y si les parece que hay críticas constructivas, también las pueden dar ahí, ¿ok? Ya. Ahora vamos a ver, ya aprendimos o repasamos, mejor dicho, lo que era el sarcolema y cómo ocurre molecularmente la contracción muscular, ¿ok? Pero recordemos que en nuestro cuerpo hay millones de fibras musculares con millones de motoneuronas, ¿ya? Que
inervan todos los músculos que tenemos, ¿ya? Y que la contracción tiene que estar finamente regulada. Y una de las maneras en las que yo la voy a regular es por las unidades motoras, ¿ya? La unidad motora es, como dice en la diapositiva, la mínima cantidad de músculo que puede activarse voluntariamente, es decir, contraerse voluntariamente. ¿Cómo está compuesta esa unidad motora? Es una motoneurona, o también la podemos llamar una neurona motora, digamos una neurona somática que inerva unas fibras musculares y todas las fibras musculares que ella inerva, es decir, una neurona, que es esta que está aquí, y todas las fibras musculares que ella inerva. Eso es una unidad motora. Fíjense cómo acá abajo tenemos dos unidades motoras. Tenemos la que está en verde, que sería esta neurona más todas estas fibras musculares, y tenemos esta motoneurona en morado o lila, como le quieran decir, y estas otras fibras musculares. Dentro del mismo músculo, yo tengo numerosas unidades motoras. Y el reclutamiento de estas unidades motoras es lo que a mí me va a servir a servir para poder graduar la fuerza con la que yo necesito activar mi músculo. ¿Ok? Entonces, recordemos que la unidad motora es la mínima cantidad de músculo que puedo contraer voluntariamente y que está compuesta por una motoneurona junto con la cantidad de fibras musculares que ella inerva. Fíjense lo que dice aquí, el reclutamiento de unidades motoras es el factor más relevante para el control de la tensión muscular. Entonces, ¿qué hace mi músculo para aumentar la fuerza? Pues tengo dos mecanismos. Puedo reclutar más unidades motoras y además también puedo aumentar la frecuencia de descarga de la motoneurona. Esto quiere decir que puedo estimularla más, porque recuerden que yo puedo enviar un impulso por minuto, 2 impulsos por minuto, 16 impulsos por minuto, y mientras más voy enviando, más se van sumando y más fuerza puedo generar, ¿ok? Entonces, para aumentar la fuerza, puedo hacer dos cosas: reclutar unidades motoras y aumentar la frecuencia de descarga de la motoneurona, ¿ya? Esto era lo que les comentaba. Fíjense que en esta foto acá tenemos 3 unidades motoras. Tenemos las que están en azul, las que están en rojo y las que están como en gris, con sus motoneuronas específicas, ¿ya? Como les dije, un mismo músculo puede tener varias unidades motoras. Ahora, ¿cómo aumento la frecuencia de descarga? Evidentemente, ustedes saben, no sé si ya lo vieron, me imagino que sí, pero ustedes saben que hay una sumación espacial y una sumación temporal de los potenciales de acción. Para yo aumentar la frecuencia de descarga, estoy haciendo una sumación temporal, ¿ok? Es decir, que la misma motoneurona está enviando muchos más estímulos. Si ella normalmente enviaba 30 estímulos por minuto, ahora va a enviar, no sé, 60, va a enviar el doble. Por lo tanto, yo voy a tener el doble de la fuerza. Entonces, fíjense aquí cómo tengo la actividad, una línea es la actividad eléctrica del músculo y una línea es la tensión muscular. Entonces, fíjense que aquí tuve una actividad eléctrica, es decir, tuve una despolarización. Y aquí tuve otra despolarización. Eso me llevó a que tuve una contracción con su fase de contracción y fase de relajación, y aquí tuve otra con su fase de contracción y fase de relajación. ¿Qué pasa si ahora envío 3? Y no solamente envío 3, sino que los envío con, digamos,
menos tiempo entre ellos, es decir, lo envío más rápido. Fíjense cómo se suman. Ya no llego a mi fase de relajación, sino que paso de una fase de contracción a otra fase de contracción, a otra fase de contracción, y si ya no tengo más estímulos, evidentemente ahí paso a una fase de relajación. ¿Qué pasa ahora si yo envío muchos más estímulos? Fíjense que tengo una fase de contracción mucho más alta que pasa muy rápidamente a otras fases de contracción. Fíjense que nunca baja por completo, ya no tiene fase de relajación, sino que va haciendo fase de contracción, 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 ¿ya? Hasta que llega un momento, fíjense cómo se suma acá y ni siquiera hay una diferencia entre las fases de contracción de cada estímulo, sino que hace lo que llamamos un tétano completo. Es decir, el músculo está completamente contraído. ¿Van a hacer una pregunta o...? Si no van a hacer ninguna pregunta, por favor, la persona que tenga el micrófono abierto, le pido que... Ya. Entonces, en el primer caso, tenemos una sacudida muscular. ¿Y qué es la sacudida muscular? Simplemente es una contracción muscular única, como lo habíamos visto al principio, que tiene un periodo de latencia, tiene una fase de contracción y una fase de relajación. Conforme voy sumando los estímulos, voy a hacer un tétano incompleto, que es lo que llaman aquí tétano sin fusión. Es decir, todavía hay una diferencia, como les dije, en las fases de contracción de cada uno de los estímulos. Y lo que llamamos tétanos completo es este tétano con fusión que lo dicen aquí, donde hace una meseta completa y ni siquiera se ve que haya como unas especies de montañita. Ya, eso lo hago al aumentar la frecuencia de descarga de la motoneurona. ¿Dudas hasta acá? Ya. Continuemos. Otra cosa importante que dice aquí, que el número de puentes cruzados que forma depende del calcio. ¿Y por qué depende del calcio? Porque ya vimos que el calcio es el que hace que se descubran los sitios de unión de la actina por la miosina. Pero la velocidad de contracción depende de la actividad ATPasa que tenga la miosina. Ahora, ya. Dice, el número de puentes cruzados que se forman depende del grado de superposición de los filamentos de actina con la miosina. Los que están viendo, los que han visto ya lo que es kinemovimiento o el ramo que vino antes de eso, que ya no me acuerdo bien cómo se llama, fundamentos de kinesiología, vieron que hay, ya me hicieron una pregunta, perdón, no la había visto. El tétano con fusión es una contracción mantenida, así es una contracción mantenida. No tiene relajación, simplemente contraes, pero no tiene fase de relajación. Continuemos. La sarcómera, que era lo que habíamos visto, que es esa estructura que va de un disco Z al siguiente disco Z, tiene una longitud. Porque sabemos, como lo vemos aquí, que la actina, se solapa con la miosina, pero conforme ocurre la contracción, esos discos se van haciendo o más cortos o más largos, ¿ya? Si yo tengo una sarcómera demasiado elongada, no voy a poder formar tantos puentes cruzados. ¿Por qué? Porque la miosina casi que ni alcanza la actina, como lo vemos aquí. No sé si ven mi cursor, pero fíjense que justo aquí es como si la miosina no pudiese alcanzar a la actina, está demasiado estirada. Y por lo tanto ahí no puedo, fíjense cómo baja la capacidad de generar tensión que yo tengo. Pero ¿qué pasa si
es el caso contrario. Si está demasiado unida, recuerden que yo les dije que la contracción ocurría cuando la miosina se desliza sobre la actina, pero van en dirección hacia el disco Z. ¿Qué pasa cuando hay demasiada superposición de la actina con la miosina? Pues ya alcanza prácticamente el disco Z. Fíjense que esta línea amarilla sería el disco Z, por lo tanto, no le queda espacio a la miosina de poder seguir avanzando. Y ahí también vemos que hay una caída en la tensión que puede formar esta fibra muscular. ¿Cuál es la mejor tensión que yo puedo formar? Pues ese grado de superposición óptima que ocurre entre la actina y la miosina, que no está ni demasiado estirado, como es este caso, ni demasiado solapado, como es este caso. ¿Ok? Entonces, la fuerza depende tanto de los puentes cruzados que yo pueda formar como de la longitud de la sarcómera. Y recordar que la sarcómera tiene una longitud óptima a la cual genera mayor cantidad de fuerza. Esto de los tipos de contracción, al menos que tengan una duda, me lo voy a saltar porque eso es más que todo, memoria, ¿ya? Si tienen una duda, me la hacen. Ya, otra cosa muy importante que también siempre lo preguntan. Hay elementos contráctiles dentro del músculo, que evidentemente son actina-miosina, y tenemos elementos elásticos, tanto en serie como en paralelo. Los elementos elásticos no tienen la capacidad de generar fuerza, ¿ya? Ellos simplemente ceden ante la fuerza que genera esos elementos contráctiles. Y los que son en serie son los tendones y los que están en paralelo son el tejido conectivo que está alrededor, circundante, ¿ok? Pendiente con esto porque yo recuerdo que cuando yo vi esa prueba preguntaban sobre los elementos contráctiles, cuáles generaban fuerza, o por ejemplo, te preguntaban un ejemplo de elementos elásticos en serie también. Entonces, eso, para que también lo sepan. Nuevamente, ajá. Aquí llegamos nuevamente a las unidades motoras. Todas las fibras de una unidad motora son del mismo tipo, que ahí entrábamos a lo que mencionaba el compañero en otra pregunta, que existen varios tipos de fibras musculares. Las dividimos según su rapidez, evidentemente en lentas o rápidas, ¿ya? Y tenemos también unas intermedias. Yo les dije que la unidad motora estaba compuesta por, ¿me lo pueden decir o escribir al chat? ¿Cuáles son las estructuras que conforman la unidad motora? Vendrían siendo músculos, nervios y la neurona como tal, ¿no? Perdón, articulaciones. Sí, sí, pero me gusta más como lo dijeron por aquí, por el chat. Ah, ya. Neurona motora y las fibras que inervan, ¿ya? Esa es la unidad motora. Entonces, las fibras que se inervan dentro de esa unidad motora o son todas rápidas o son todas lentas. Pero dentro del mismo músculo, como yo les dije, puede haber varias unidades motoras, es decir, que el mismo músculo puede tener tanto fibras rápidas como fibras lentas. Pero la unidad motora solamente tiene un tipo de fibra, ¿ya? No puede haber una mezcla de fibras lentas con fibras rápidas dentro de la misma unidad motora. Claro, y es lo que dice, necesita varios tipos de fibras motoras porque obviamente necesitamos movernos ya sea más rápidamente, más lentamente,
sobre todo las personas que realizan ciertos tipos de ejercicio, tienden a desarrollar las fibras que ese tipo de ejercicio necesita. Por ejemplo, una persona que corra 100 metros planos va a tener fibras muchísimo más rápidas que una persona que corre una maratón, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos distintas unidades motoras dentro del mismo músculo. A ver, esto no nos importa tanto. Ya, la clasificación de fibras rápidas o fibras lentas, como bien sabemos, depende de, digamos, su velocidad ATPasa, ¿ya? Porque de eso es de lo que depende la velocidad de la contracción muscular, pero ellas se van a clasificar así según, como dice aquí, las isoformas de la cadena pesada de miosina, que realmente no les importa mucho aprenderse cuáles son ni lo demás, pero saber que hay unas que son puras, que solo muestran un tipo de isoforma de esta cabeza de miosina, y hay unas que son híbridas, que tienen varios tipos de isoformas dentro de las cadenas de miosina. Entonces, basado en eso, las vamos a clasificar en fibras lentas, que son las tipo 1, y fibras rápidas, que son las 2A, 2X y 2B. Y según sus características, ellas van a tener un tipo de metabolismo, van a ser unas fibras que requieren más o menos oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vamos a ver si lo pasan más adelante. Ya. Es más, incluso lo voy a poner aquí. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál tipo de fibra tiene más mitocondrias, por ejemplo? ¿Y por qué? La fibra tipo 1, la cosa Las más fibras lenta, tipo 1. Así es, muy bien. ¿Y por qué? porque al ser como más lentas, su metabolismo oxidativo, bueno, el metabolismo oxidativo es más lento, lo que llega a tener como es aeróbico, ¿se podría decir? No sabría muy bien cómo Exactamente, explicarlo. sí. Eso, no, lo dijiste perfecto. Tiene un metabolismo aeróbico, por lo tanto hace metabolismo oxidativo, y recordemos que el metabolismo oxidativo, que es el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones y todo eso, ocurre en la mitocondria. Si yo tengo una fibra que es muy rápida, no me va a dar tiempo de hacer todo el ciclo de glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, sino que cuando son muy rápidas, hacen una glicólisis anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Y si es anaeróbico, voy a tener menos cantidad de mitocondria. Así es sencillo. Los capilares, evidentemente, los que necesitan más oxígeno, son los que van a tener más capilares abundantes, y además van a tener también más resistencia hacia la fatiga, porque vamos a ver, aunque no creo que me dé mucho chance de repasarlo ahorita, pero cualquier cosa yo se los mando en este pequeño resumen que les dije que iba a hacer, el tema del metabolismo en cada uno de los tipos de ejercicio, ¿ya? Pero los que tienen las fibras de tipo oxidativas o que son lentas tienen alta resistencia a la fatiga. También tienen bajo contenido de glucógeno, ¿ok? Y esas son, y fíjense lo principal, tiene actividad ATPásica o ATPasa baja, mientras que las rápidas tienen una actividad ATPasa alta, ¿ya? Aprenderse al menos 5 características metabólicas de cada una de las fibras porque siempre las preguntan. Ahora, yo quería ver del documento que me habían enviado en estos minutitos que nos quedan. Vamos a ver. Espérenme. Espérenme. Aquí.
Ya. Fíjense, ahí está el documento que me mandaron. No nos vamos a poner a hacer el primero porque no nos queda mucho tiempo, pero fíjense, tampoco me voy a poner mucho aquí. Dice, si el sodio baja a la mitad de la concentración en el medio extracelular y la neurona motora descarga un estímulo umbral, ¿habría contracción muscular? Explique. ¿Creen ustedes que habría contracción muscular o no? Si el sodio baja a la mitad de la concentración. Yo diría que sí, porque aunque, o sea, porque dicen que solamente el sodio bajó a su mitad. Va a ser más lento el proceso de que haya una despolarización, pero al igual que el potencial de acción sería más lento, pero sí podría ocurrir la contracción, creo, no sé. Ujú. Bueno, te digo que sí, efectivamente puede ocurrir la contracción, pero no nos vayamos tanto a si el sodio baja a la mitad o se aumenta. Aquí hay una palabra clave que te están diciendo, que es que la El estímulo. motoneurona descarga un estímulo umbral. Siempre que yo alcance el umbral, va a haber una despolarización. Si yo tengo un estímulo que genera, digamos, un cambio en el potencial, pero ese potencial no llega al umbral, no va a haber despolarización y por lo tanto no va a haber contracción muscular. Pero aquí te están diciendo la palabra clave, te están diciendo que descarga un estímulo umbral. Por lo tanto, va a haber una contracción muscular. Recuerde que en fisio, en base, seguramente, bueno, en fisio de sistemas también y seguramente en fisiopato y fisio del ejercicio, les encanta adornar la pregunta con un montón de datos que realmente están ahí para ver si es que de verdad tú entiendes. No te preguntan las cosas de manera directa, ¿ya? Por ejemplo, esto de que el sodio baja a la mitad de concentración, no te importa si ya tú sabes que el estímulo es umbral, ¿ok? Entonces, llévense un destacador y destaquen las palabras que ustedes saben que le cambia el sentido a la pregunta. Es como la mejor recomendación que yo les puedo dar, porque de verdad que a veces uno se queda como una sola palabra te pone a dudar, ¿ya? Entonces, llévense destacador y ya. Vamos con la siguiente. Estas dos no las voy a repasar, pero si alguno tiene una pregunta, nomás me la hace, me manda un WhatsApp, un correo, lo que sea, porque me quiero enfocar más en lo que vimos nosotros, ¿ya? Bueno, esto no lo vamos a explicar porque es muy largo, ¿ya? Y nos quedan pocos minutos, pero recordar siempre cuál es la función de los túbulos T, qué hay en los túbulos T, qué hay en el retículo sarcoplásmico, cómo se libera el calcio del retículo sarcoplásmico, qué hace el calcio una vez que es liberado, que eso ya lo vimos aquí también con la troponina C y todo lo demás, cómo ocurre la formación de los puentes cruzados, cómo ocurre esa fuerza que desliza la miosina sobre la actina y también cómo se separa, cómo se desacopla el puente cruzado. Todas esas cosas son importantes porque aquí dicen el rol del calcio y del ATP, ¿ya? Explique los dos mecanismos que tiene el músculo para aumentar la fuerza muscular. ¿Quién me puede decir? Ni siquiera los tienen que explicar, menciónenlos. El aumento de Lo que frecuencia se acuerda. ¿Aumento de la frecuencia de qué? de la descarga al músculo. De la descarga, ok, pero ¿quién descarga? ¿El músculo o la motoneurona? La motoneurona al músculo.
Frite Ya, Bast. muy bien, exactamente. ¿Cuál es el otro mecanismo? Ese es uno, muy bien, ese es uno. El aumento de la frecuencia de descarga de la motoneurona. ¿Cuál es el otro? Bueno, pues tienes tiempo ahora. El reclutamiento de No, no, no unidades voy a hacer motoras. las hamburguesas ahora, tío. Muy Que bien, tardo reclutamiento 5 de unidades motoras. Esos son los dos mecanismos, ¿ya? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un tétanos incompleto y un tétanos completo? Que en el tétanos incompleto la contracción es repetitiva y en el tétano completo no es una sola, pero bastante fuerte, pues, se mantiene. Exactamente. No tiene ni siquiera un pequeño periodo de relajación, sino que es una contracción mantenida. Ya. ¿De qué depende la velocidad de las fibras musculares rápidas? Eso de las fibras de la fibra esquinerda, pero junto con la actividad tepeásica de la miocina, ¿o no? Muy bien, esa es la palabra clave, actividad ATPásica de la miocina. Esa es la palabra clave, perfecto. Y evidentemente, según su necesidad, van a tener unas características diferentes, que son lo de lo que hablamos de la sangre, que si tiene mitocondrias, que si tiene glucógeno, pero la velocidad depende de la actividad ATPásica. ¿En qué tipo de ejercicios se reclutan estas fibras musculares? Como ya les dije, en ejercicios que requieran velocidad, 100 metros planos, incluso hasta 200 metros planos. Ya después de eso es actividad aeróbica. Todo lo que consista en mucha rapidez es fibras musculares rápidas. Esto no lo vamos a ver porque esto es de la siguiente, usted, ya. Indique qué tipo de contracción usted realiza cuando. Aterriza el salto anterior. Empuja un auto. Sostiene con ambos brazos estirados. O sea, no entiendo mucho a qué se refiere con esto. Supongo que aquí cuando dice sostiene con ambos brazos estirados, mancuernas de 20 kilos cada una, evidentemente es una contracción tetánica. Pero no entiendo mucho a qué se refiere lo demás. Le voy a preguntar a la profe Urra y cualquier Yo cosa yo se los creo, envío como yo explicadito. creo que si es concéntrica, isométrica, creo que a eso se refiere Anita. ¿Será eso? Es que no sé. Pero bueno, yo le pregunto a la Sí, yo profe igual, Urra y cualquier yo cosa igual se lo... entendí eso. Vale, porque mira, por Ok. ejemplo, en donde dice Ya. sostiene con ambos brazos estirados, mancuernas de 20 kilos, es como que te pongas una barra olímpica y tengas los bracitos estirados sin moverlos. Pues eso es una Ya. isométrica, si mal no recuerdo. Isométrica. Muy bien, sí. Ahí sería una isométrica. Si yo bajo las escaleras, ¿qué tipo de contracción es? Isotónica excéntrica. Es excéntrica, muy bien. Y subir las escaleras es concéntrica. Dice, estira los brazos con los extremos de una banda elástica. Con los extremos de una banda elástica. No entiendo si estiras la banda elástica o simplemente estiras los brazos con una banda elástica. Está como extraño esto, ¿ah? O sea, entiendo lo que quiere decir el ejercicio, pero siento que el enunciado está como, no sé, un poco extraño. Nuevamente, se lo pregunto a la profe Urra si es que alguno de ustedes tiene duda y cualquier cosa ahí lo repasamos, me pueden escribir. ¿Qué tipo de fibras musculares recluta y qué tipo de metabolismo usa la fibra muscular para obtener ATP cuándo? Lo de la fibra muscular ya lo podemos saber. Lo de el metabolismo, obviamente lo pueden saber con su autoestudio, pero yo también les voy a mandar una pequeña guía, ¿ya? Pero sabemos que correr 40 metros planos hasta 100 metros planos son fibras rápidas. Caminar 6 cuadras a paso relajado, evidentemente, es algo aeróbico, ¿ya? Son fibras lentas. Bueno, realmente ya estamos pasados del tiempo. Igual como les digo, cualquier cosita que ustedes tengan, porque a mí la profe Urra me comentó que ella se iba a basar, o sea, que los profesores como tal se iban a basar mucho en esta guía.
por lo cual me interesa que la tengamos respondida completa y que la entendamos, ¿ok? Que la entendamos todos. Obviamente cada quien lo hace en su casa. Les voy a dejar mi número de teléfono en el chat y también mi correo, que igual pues recibieron un... ¿Puede explicar lo de tensión activa y tensión pasiva, por fin? ¿Qué será eso de tensión activa y tensión pasiva? O sea, ¿en qué tema? ¿En qué tema lo viste? Ya, mientras Vale me responde lo de el tipo de tensión activa y pasiva, ahí les dejé mi número de teléfono, les dejé mi correo, escríbanme ya el tema de cómo se comporta el músculo. Pero cómo se comporta el músculo con respecto a qué. A ver, voy a poner de nuevo acá. Espérenme. Profesora, yo tengo una duda. Sí, dime. La clase la está grabando, ¿cierto? Sí, ahora lo estoy grabando. ¿Y va a enviar el video o Sí, si puedo lo voy a compartir. ya? ¿Y Yo creo por que dónde sí. lo va a compartir? ¿Por los correos o...? Sí, por el correo que es el que